Señor mayor representante del coronel director del Colegio Militar Leoncio Prado, distinguidos miembros de la 32ª promoción del Colegio Militar Leoncio Prado, estimados cadetes, todos ustedes conocen la fotografía del señor que está ahí adelante. Es la fotografía del coronel José del Carmen Marín Arista, fundador y director del Colegio Militar Leoncio Prado. Pero, ¿saben quién fue este señor? ¿Cómo llegó a coronel? ¿Dónde nació? ¿Vive o ya falleció? ¿Se quedó de coronel? ¿Ascendió a general? ¿Qué hizo en su vida? ¿Su único logro fue fundar el Colegio Militar Leoncio Prado? Con esas inquietudes, con ese tipo de preguntas, los ingenieros militares hicimos una investigación acerca de la vida y obra del coronel Marín Arista. Y vengo a comunicarles los principales aspectos encontrados acerca del fundador y primer director del Colegio Militar Leoncio Prado. Cuando estudiamos su vida, dijimos, esta es una persona realmente extraordinaria. Y por ello el título de esta conferencia se llama Marín, ejemplo a seguir. Y a través de su vida ustedes podrán concluir de que Marín es una persona que es un ejemplo para todos nosotros, para civiles, para militares, para alumnos y para profesores. La exposición está organizada en 3 partes. Primero, la vida y obra del general Marín. Luego, algunos reconocimientos para finalmente pasar a una conclusión. En cuanto a su vida y obra, Marín nació en el caserío de El Quillo. Esto queda en Amazonas, un lugar que casi no figura en los mapas, un caserío que fuimos a visitar y que son 5 o 6 chozas actualmente. Ahí nació el fundador del Colegio Militar, un lugar perdido en medio de la selva. Cuando tenía un año de edad, sus padres se fueron a Iquitos y lo dejaron abandonado. Y lo dejaron con su tío, que era un sacerdote, el sacerdote Esteban Arista. Un año de edad y ya no estaba con sus padres. Luego estudió drama. Estudió en la escuela primaria. En Chachapoyas completó sus estudios y luego terminó en Cajamarca, en el Colegio San Ramón de Cajamarca. Cuando termina, su tío sacerdote había fallecido y se queda prácticamente solo en el mundo a la edad de 16 años. Entonces, viaja a Lima y se emplea en una imprenta, la imprenta San Martín. Veamos algo de su familia.
padre fue el señor Marcelino Marín, ajamarquino, su madre Abel Arista, de Chachapoyas. Tuvo 3 hermanos, Modesto, Esteban y María Paz. Cuando era capitán, se casó con la ciudadana alemana Erna Zimmermann y tuvo una hija, Sonja. En castellano sería Sonia. Cuando murió la señora Zimmermann, se casó en segundas nupcias con su prima, la señora Cirila Marín Obrit, con quien tuvo un hijo, el ingeniero José del Carmen Marín, quien todavía vive. Pero Marín, trabajando en Lima, en la imprenta San Martín, ve desfilar a la escuela militar y se despierta su vocación por el servicio militar. E ingresa al ejército, ingresa a la división de clases de la Escuela Militar de Chorrillos, con el grado de soldado de infantería. El soldado es el primer nivel en la jerarquía militar. Bueno, ahí ingresa el fundador del Colegio Militar. Luego enferma y es enviado al batallón de zapadores que tenía sede en Ancón. Y por esas cosas del destino es nombrado ordenanza en la casa del general de división Andrés Avelino Cáceres. Ahí conversaba con el héroe de la Breña, que posteriormente le darían el grado de mariscal. Pero Marín tenía aspiraciones y a la edad de 19 años se presenta a la División Superior de la Escuela Militar, es decir, como cadete. Ingresa como cadete de primer año y rápidamente se distingue por su capacidad intelectual. También debo decir de que en esa época entraban a primer año de cadetes muchachos con tercero, cuarto y quinto de secundaria. Marín ya tenía quinto de secundaria, entonces se distinguió dentro de sus compañeros de promoción. Después de 4 años de estudios, se gradúa como subteniente de infantería, obteniendo el primer puesto en el cuadro de mérito y le dan la espada de honor de la 22ª promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, la promoción Centenario. De subteniente, Marín se queda en la Escuela Militar como jefe de sección del batallón de infantería de la Escuela Militar y paralelamente, como estaba en Lima, aprovechó para realizar estudios de matemáticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, junto con Manuel A. Odría, el mismo que después sería presidente de la República. Marín asciende a teniente en 1925 y es enviado a la Escuela Militar de Aplicación de Ingeniería en Versalles, Francia, ¿no? Por haber salido primer puesto de su promoción, lo envían a Francia a estudiar. Regresa, luego de casi 3 años y medio, asciende a capitán y se reclasifica de infantería a ingeniería del ejército. Y lo nombran jefe de la primera unidad de transmisiones del ejército, la primera compañía de transmisiones que tenía nuestro ejército, que posteriormente fue el germen del arma de comunicaciones. Fíjense ya cómo de capitán, distinguidísimo oficial, forma una unidad, la primera en su género, y es el germen de lo que más tarde sería todo un arma de nuestro ejército del Perú. Ese es Marín, que ya desde capitán brillaba con luz propia. Luego es fundador y primer director de la Escuela de Transmisiones, luego Servicio de Transmisiones. Como ven, Marín ya era un hombre providencial, un visionario.
Posteriormente es instructor de la Escuela de Oficiales, la Escuela Militar, y organiza la sección de ingeniería. No existía el arma de ingeniería propia de la Escuela Militar. Marín ayuda a organizarla también. Asciende a mayor e ingresa a la Escuela de Guerra y integra la 14ª promoción de la Escuela de Guerra. Acá lo vemos, sentado. Todos estos eran sus instructores y ahí lo sentaron a un costado como una diferencia especial, porque él también salió número 1 de su curso de la Escuela Superior de Guerra, del curso de mayores. Al salir número 1 le dan la divisa de honor y el premio Espada de España. Esta espada se encuentra en la Asociación de Ingenieros Militares, la Asociación General Marín. Ha sido donada a esa asociación. Termina la Escuela de Guerra y lo envían como integrante de la delegación del Perú en la Comisión Militar Neutral de la Guerra del Chaco, lo que ahora sería un observador militar. La Guerra del Chaco fue una guerra terrible entre Bolivia y Paraguay, donde murieron 90.000 personas, entre civiles y militares bolivianos y paraguayos. Bueno, Marín estuvo ahí dentro de la delegación de paz. Acá lo podemos ver. Asciende a teniente coronel, comandante, y es enviado a la Escuela Superior de Guerra en Francia, nuevamente a Francia, e integra la 59ª promoción, egresada en julio de 1939. Normalmente las promociones se egresan en diciembre de cada año, pero 1939 eran los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Ya Alemania había invadido Polonia y se habían suscitado una serie de hechos que daban inicio a la Segunda Guerra Mundial, y entonces Francia cierra en julio de ese año, cierra el curso de la Escuela Superior de Guerra. Marín regresa al Perú y es destinado a la 3ª sección del Estado Mayor General del Ejército, operaciones, desempeñando este cargo hasta 1941. Fíjense, noviembre del 39, todo el año 40 y el año 41. Es decir, sale de los inicios de la Segunda Guerra Mundial, llega acá y lo envían justo cuando nos estábamos preparando para la campaña del 41, la guerra Perú-Ecuador. Y lo nombran jefe de la sección de operaciones y tuvo que hacer los planes de operaciones con los cuales el agrupamiento norte avanzó y conquistó una serie de lugares en el Ecuador. Lo consideraban pues un estratega, un sabio. Él fue el que hizo los planes con los que llevó a la victoria a las tropas peruanas en 1941. Ese es Marín, el fundador y primer director del Colegio Militar Leoncio Prado. Terminada la guerra, obtenía la victoria, le dijeron para ascenderlo acto meritorio en la guerra. No, él dijo que no, que solamente había cumplido con su deber patriótico. Fíjense las palabras y la hombría de bien de esta persona. Solamente he cumplido con mi deber. Posteriormente se desempeñó como director de la Escuela de Ingeniería y además realizaba una serie de otras actividades, siempre con suma excelencia. Por esos años se titula como ingeniero civil en Francia, por haber estudiado en Versalles. Y también revalida sus cursos, revalida sus estudios y se titula como ingeniero civil en el Perú. Trabaja en diversas obras, entre ellas algunas con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien después llegaría a ser presidente
de la República. Belaúnde hacía los diseños arquitectónicos y Marín veía las cosas de ingeniería. Y así llegamos a la fecha que ustedes están celebrando, están iniciando la celebración. Llegamos al 27 de agosto de 1943, fecha en la cual, por decreto promulgado por el presidente Manuel Prado y el ministro de Educación, fue creado el Colegio Militar. El decreto figura así nomás: fue creado el Colegio Militar. Esa es la fecha que después de 75 años están recordando todos los neocepraínos. En ese decreto de 1943 dice: considerando que es necesario intensificar por todos los medios posibles el espíritu cívico de la juventud en el país, cultivándolo en los ideales patrióticos, en las virtudes ciudadanas y preparándolo para su noble ejercicio. Que la educación superior en los institutos militares requiere una preparación previa, especial de quienes van a cursarla. Para estos fines es necesario crear un colegio de educación secundaria de tipo especial. No había ningún colegio militar en el Perú. Este fue el primero. No había modelo. Marín lo creó. Marín pensó, tuvo que pensar cómo haría un colegio especial. Y él diseñó los cimientos, las bases de lo que vendría a ser el Colegio Militar Leoncio Prado. En el decreto de 1943 dice: créase el Colegio Militar. Fíjense, todavía no tenía nombre. Dependiente del Ministerio de Educación, por intermedio de la Inspección General de Instrucción Premilitar, destinado a proporcionar una educación cívica intensiva a la juventud peruana y capacitar especialmente a sus educandos para ingresar a los institutos militares de enseñanza superior. Por ese tiempo, los cadetes que entraban con tercero, cuarto, algunos con quinto de secundaria, y tenían una serie de problemas, ¿no?, con los cursos de matemáticas, historia y geografía. Algunos tenían solamente tercero de secundaria. Entonces había que cubrir ese vacío. Esa era una de las finalidades de la creación de este Colegio Militar Especial, para preparar a los jóvenes y despertar su vocación militar y que puedan presentarse en ventaja a las escuelas del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía. Para entender mejor las circunstancias en las cuales se creó el Colegio Militar, es importante dar lectura a una conferencia del coronel Mendoza Rodríguez, conferencia titulada Selección de la Juventud Militar, realizada un año antes de la creación. Fíjense lo que dice esta conferencia. Toda la conferencia es interesante, ¿no?, pero he rescatado solo 2 párrafos. Dice: es necesario que un centro polarizante de preparación de cultura superior realice la fusión de las futuras élites civiles con las élites militares, uniendo así desde el principio a los hombres que tendrán el honor de compartir la responsabilidad de dirigir los destinos de la patria. Es preciso, pues, que las élites dirigentes civiles y militares se encuentren íntimamente compenetradas en los mismos ideales superiores en la defensa de la patria, mediante una educación en común. La idea fue en ese momento y es ahora que entre ustedes, entre las promociones, entre los egresados, surjan las élites civiles y las élites militares. Es decir, surjan los dirigentes
los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, los ministros, y surjan los generales, los almirantes, los jefes de las Fuerzas Armadas, y que se conozcan desde esta tierna edad, desde ahora, que se conozcan desde jóvenes, para que cuando alcancen esos grados superiores ya haya una relación, una amistad, una camaradería, y que eso ayude a que dirijan mejor a la patria, dirijan mejor al Perú. Esa es la idea con la cual se creó el Colegio Militar, para que de acá salgan las élites civiles y militares que dirijan a nuestro país. Bien, con esa idea le dieron la tarea al coronel José del Carmen Marín y lo nombraron director del Colegio Militar Nacional. Así figura en su documento de nombramiento. Colegio Militar Nacional. Era el único, era el primero. Y debo decir que aquí Marín comenzó de cero. Lo único que le dieron fue su resolución de nombramiento. Ahí está. Usted vea cómo cumple con su tarea. Y así en su vida también les va a pasar algo similar. Alguna vez le van a dar una orden, una disposición, y usted va a tener que desarrollar la situación. Al comienzo parecía pues imposible, un gran trabajo. Lo más difícil de toda tarea es comenzar. Marín lo describió de la siguiente manera: cuando se creó el Colegio Militar y lo designaron para dirigirlo, fue durante muchos meses un director ambulante, sin local, sin una silla en que descansar, sin una máquina de escribir en la cual formular sus pedidos, sin secretario y con solo su nombramiento metido en un cartapacio. Era lo único que tenía, ese papel de nombramiento. Así recorrió innumerables veces las dependencias del Ministerio de Guerra y la del Ministerio de Educación para cristalizar en algo tangible la obra que le habían encargado: construir, crear el Colegio Militar. Debía hacer realidad el funcionamiento de un singular colegio secundario que fuera el mejor de la República y que albergara al más selecto y eficiente alumnado seleccionado de todos los colegios del país. Debía realizar, pues, una novedosa forma de educación integral dentro de los moldes de la disciplina militar, el desarrollo físico, el cultivo de la inteligencia, el conocimiento del país y sus poblaciones. Una tarea gigantesca que emprendió inicialmente sin ningún recurso. Luego de algunos meses, el 18 de enero de 1944, y al año siguiente, a través de una ley, al Colegio Militar Nacional se le otorga el nombre de Leoncio Prado, en memoria del héroe de Huamachuco. Recién a partir de esta fecha es que ya el colegio es conocido como Colegio Militar Leoncio Prado. Y Marín le tiró la puntería a unas instalaciones que se habían construido y se habían dejado abandonadas, construidas en la época del presidente Sánchez Cerro, en 1931, no culminadas, y que se llamaba Cuartel Guardia Chalaca, un cuartel del ejército. Este cuartel contaba con dos grandes instalaciones: el cuartel propiamente dicho y el casino de oficiales. Era a su vez residencia de los oficiales. Sin embargo, no estaba siendo utilizado y Marín lo pidió y se lo asignaron para el Colegio Militar. De ese cuartel, lo único que queda es el edificio central,
le llaman la pérgola, ¿no? Acá pueden ver una fotografía de esos años. Todavía no tiene ventanas. Este ya es posterior. Ya está construido en los aleros y hay construcciones más allá. Poco a poco, a partir de la pérgola, se fue ampliando y ampliando el colegio militar. Construyeron la cocina, el comedor, dormitorios, laboratorios, casino, gimnasio, etc., a través de los años y de las sucesivas direcciones del colegio. El 15 de julio de 1944, casi al año de haber sido creado, se inaugura el colegio militar. Acá lo vemos al coronel Marín con uniforme de gala, espada, guantes, y al presidente, que están haciendo su ingreso para inaugurar el colegio militar. Ya existía la efigie de Leoncio Prado, la inauguraron en ese momento. Acá está Marín, acá está el presidente. Manuel Prado y Ugarteche vino a inaugurar este colegio militar Leoncio Prado. Estas fueron las escoltas que formaron ese día. Y la escolta del colegio está acá, al centro. Miren el uniforme, tenía un pantalón de un color diferente y se parecía mucho al uniforme de la Marina, ¿no? El dolman era azul, el kepí blanco. Parecía mucho el de la Marina, solo cambió el pantalón. Al término de la ceremonia hubo un desfile. Ubican, acá está la pérgola, acá está la estatua, ¿no? La pérgola está por acá. La estatua de Leoncio Prado, ¿no? Y aquí la pista de desfile. Por acá la guardan. Y así comenzó el colegio. Poco a poco, a levantarse. Fíjense cómo las instalaciones del fondo todavía están a medio construir, ¿no? Los cadetes, no sé por qué, estaban sin polo. Así comenzó el colegio militar a funcionar en esos años. Acá vemos una sección, tenían una casaca de cuero, es por el frío, seguro. Estos eran los uniformes de esos años. El uniforme de salida, de invierno, de verano, de aula, el buzo, el uniforme de deportes. Hasta que egresó la primera promoción. Esta es una foto rescatada de una de las secciones de la primera promoción del Colegio Militar en el año 1946. Es una de las fotografías que estoy donando al colegio. Y acá lo vemos al general Marín departiendo con los cadetes. Diariamente él iba a las aulas, al comedor, a los servicios, etc. Y todo el tiempo estaba con sus muchachos. Así los trataba, sus muchachos. Y en sus escritos, en sus libros, ¿no? Figura así. Y compartía con sus muchachos todas las actividades del colegio. Marín creó el lema: disciplina, moralidad y trabajo. Hay todo un escrito, todo un pensamiento referido a cada una de estas palabras. Solamente rescato, en cuanto a disciplina, se refiere al predominio del espíritu sobre la materia. En cuanto a moralidad, fíjense lo que dice en cuanto a moralidad, ¿no? Qué bien se aplica actualmente. Parece que lo hubiera escrito ayer nomás. En cuanto a moralidad dice: tan venida a menos entre nosotros desde hace mucho tiempo.
La quiebra de los valores morales es la peor crisis que puede afrontar una nación, máxime cuando ella da lugar a delitos contra el bien público. Se darán cuenta que estas palabras dichas en 1944-45 se aplican muy bien así después de 75 años. En cuanto al trabajo, Marín afirma que el ser humano adquiere jerarquía sobre sus semejantes por la calidad de lo que hace y progresará por el esfuerzo que desarrolla. Pero aquí lo más importante, por esos años la educación en el Perú era netamente memorística. El profesor hablaba, el alumno repetía. Esa era el tipo de educación que se daba por ese tiempo. Marín había estudiado en Francia y había comprobado en sí mismo que ese tipo de educación no era lo más conveniente, no servía. Se necesitaba una educación innovadora, una innovación creativa. Y eso fue lo que aplicó aquí. Por primera vez en el Perú, aplicó un tipo de educación para buscar que el educando razone. Entonces, implementó un sistema educativo en base al razonamiento, la creatividad y la aplicación de los conocimientos, con excelentes resultados. Coronel Marín creó un nuevo tipo de centro de enseñanza en el Perú y rápidamente ganó un resonante prestigio, sirviendo de base para muchos otros colegios militares y también para colegios que no eran militares. Sirvió de base para todo el sistema educativo nacional. Presentó su trabajo en la Convención de Directores de Colegios Nacionales y la Convención de Directores en 1945 acordó que el trabajo presentado por el coronel Marín sirva de base para la reforma de la educación secundaria. De esta manera, Marín influyó en la educación de todo el país, en la educación secundaria de toda la juventud de nuestro país, cambiando ese sistema memorístico por un sistema más razonado, más creativo, más aplicativo. Eso nació aquí, en el Colegio Militar León Soprado, desde la primera promoción egresada en el 46. Yo creo que ese es el aporte más importante del coronel Marín Arista. Por supuesto que fue organizador, creador, fundador, primer director del Colegio Militar, pero su aporte más trascendente, más importante y que llega hasta nuestros días es haber implementado este nuevo sistema educativo en el Perú. En el mundo ya se aplicaba, en Francia se aplicaba, pero por primera vez se hizo acá en nuestro país. De esta forma, influyó decisivamente en mejorar la educación de toda la juventud peruana. Luego, el general Marín, por sus éxitos, es designado director de la Escuela Militar de Chorrillos. También aplica este sistema y mejora la educación de las juventudes militares. En 1946 asciende a general de brigada, siendo director de la Escuela Militar. Y en 1947 es nombrado ministro de guerra. Acá lo vemos con uniforme de gala, al costado de el ministro de gobierno, el general Manuel A. Odría, que fue ministro de gobierno. Ahora se llama ministro del Interior, en ese tiempo se llamaba ministro de gobierno. Los dos siempre han sido muy amigos, andaban
juntos. El fundador del Colegio Militar de Lorenzo Prado fue ministro de guerra, es decir, la más alta autoridad dentro de las fuerzas terrestres de nuestro país. Luego es nombrado presidente de la comisión encargada de la formulación de leyes y disposiciones para la preparación integral de las Fuerzas Armadas, y se le nombra como primer director del Centro de Altos Estudios Militares. Ese que queda en Chorrillos, ¿no? Acá lo vemos durante la clase inaugural del Centro de Altos Estudios Militares. El CAE es actualmente la institución de más alto nivel en el Perú en cuanto a estudios de defensa. Bueno, eso también lo organizó, la fundó, y Marín fue su primer director. 6 años estuvo ahí como director y creó los cimientos de nuestra doctrina de seguridad, desarrollo y defensa nacionales. En 1956 es ascendido a general de división por ley del Congreso. Esta es la ley. Y en enero del 57, por cumplir 35 años de servicio como oficial, pasa al retiro. Si vemos su hoja de servicios, hacemos un resumen, notaremos que todo el tiempo ascendió en el primer puesto, excepto de brigada a división, que por esas cosas de la política lo retuvieron 10 años como general de brigada. Pero la justicia llegó, tardó pero llegó, y pasó al retiro como general de división. Además de su excelencia como militar, como oficial del ejército, Marín fue presidente de la Asociación de los Scouts Peruanos, presidente de la Junta Directiva del Círculo Militar, presidente del Rotary Club, asesor en el CAEM, catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Academia Diplomática y de la Escuela Superior de la Fuerza Aérea, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, supone que estudió matemáticas, miembro de la Sociedad Geográfica, miembro de la Legión Peruana, de la Legión de Honor de Francia, presidente y fundador del Centro de Estudios Farmacéuticos Militares, miembro fundador del Instituto Peruano de Investigaciones, miembro del Instituto Libertador Ramón Castilla, miembro de la Asociación de Oficiales Generales ADOGEN y presidente de ADOGEN. Es decir, no solamente se desempeñaba en un solo puesto, se desempeñaba en 2, 3 puestos, y todos los hacía, todos los desarrollaba con gran excelencia. Escribió 2 libros, Conceptos Básicos de la Defensa Nacional y Procesos Fundamentales de la Defensa Nacional. Como ven, Marín fue un hombre multifacético: soldado, ingeniero militar, ingeniero civil, matemático, estratega genial que nos llevó a la victoria en la campaña del 41, educador, formador de juventudes civiles y militares, organizador, un visionario, un hombre adelantado a la época, pero sobre todo un gran humanista, un hombre de bien, un hombre de principios, un hombre que es un ejemplo para todos nosotros. Contribuyó a la evolución de nuestro sistema educativo nacional, tanto en las juventudes civiles como en las juventudes militares. Y además fue un gran conocedor de la realidad nacional. Trabajó toda su vida a favor de nuestro ejército, a favor de nuestra patria. Marín fallece en diciembre de 1980 a la edad de 81 años. En el diario El Comercio de ese día
figura la noticia de su fallecimiento. Fíjense como un muchachito que nació en un caserío abandonado de Amazonas, perdido, que fue abandonado cuando tenía 1 año de edad, por sus propios méritos, fue ascendiendo, llega a ser lo más alto en cuanto al sistema de defensa, ministro de guerra, se codea con lo más alto del mundo académico, como catedrático de la universidad, como presidente del Rotary Club, y cuando fallece, su noticia aparece en la primera página del diario más importante de Lima. Todo un ejemplo para todos nosotros. Sus restos mortales reposan en un nicho simple, sencillo, en el cementerio del Ángel. Acá reposan los restos de Marín, en el pabellón San Lucas, y aquí los de su esposa Cirila. La Asociación Lanciopredina le ofreció a su familia construirle un tremendo mausoleo, pero sus hijos le dijeron que él en vida había dicho que no, que él quería que lo entierren en un nicho simple y sencillo, como cualquier otro peruano. Hasta después de muerto nos enseña Marín humildad y modestia. Bien, se imaginarán que una persona así ha tenido pues muchísimos reconocimientos en vida. Así tenemos innumerables condecoraciones, medallas, ¿no? Recuerdos. Esta foto la tomé yo, no sabía cómo colocarme para que salgan todas las medallas que tenía. Hay un colegio en Lima que lleva su nombre, también un colegio en Amazonas que lleva el nombre de General Marín. En el CAE, siempre lo recuerdan, cuando pasan por la avenida principal de Chorrillos, podrán leer una de sus frases favoritas: las ideas se exponen, no se imponen. Hay una calle y un parque, acá en el distrito de La Perla, hacia allá. Hay un parque General Marín. Hay una calle Marín Arista en el distrito de Chorrillos. Hay un parque, creo que es el más grande parque en La Molina, que lleva su nombre, justo en la urbanización Los Ingenieros, urbanización de sus alumnos. Pusieron el nombre de General Marín a este parque en La Molina. Y la de CAE, Asociación de Egresados del CAE, siempre lo recuerda y tiene un busto en la entrada a manera de centinela. La Asociación de Scouts Peruanos, en su galería de honor, ¿no?, lo ubica por haber sido presidente de esa asociación. Adogen también lo recuerda en una serie de placas, esta es solamente una de ellas, ¿no?, al General Marín, por su labor a favor de la Asociación de Oficiales Generales. Y la Asociación de Ingenieros Militares lleva su nombre, lleva el nombre del General de División José del Carmen Marín. Y acá, en un salón, tenemos sus espadas, sus uniformes, sus escritos, sus medallas, condecoraciones. Valdría la pena tal vez que visiten el Museo del General Marín. Hay un libro, Marín, ejemplo a seguir, escrito por un ilustre militar, detalla todos estas circunstancias de la vida del general. Y lo que venía a decirles es que el coronel Marín contribuyó grandemente a cambiar
el sistema educativo nacional. Fíjense, permanentemente el Colegio Militar le rindió homenaje en todas sus ceremonias, en todos sus aniversarios. Acá lo vemos informado en 1951. Otro aniversario en el cual le entregan un presente. Siempre también pedían que des algún discurso o le dé algunas palabras de aliento a los cadetes, ¿no? Como en este caso. Acá tenemos otro discurso de Marín en el Colegio Militar. También inauguraban obras. Ya, bueno, acá ya está más de edad, ¿no? Miren su cabello. Acá está el General Marín, siempre al centro, siempre en el lugar preferencial en todas las ceremonias del Colegio Militar, ¿no? Reconocerán estos aleros y fíjense cómo era el Colegio Militar antes de la remodelación como colegio emblemático. Los exalumnos siempre se tomaban fotos con General Marín. Y acá tenemos una foto de la Asociación Leoncio-Pradina con el General Marín acá al centro. Bueno, todas estas fotos son las que estoy donando al Museo del Colegio Militar. Estas fueron medallas entregadas al General Marín por los 25 y los 50 años, ¿no? Bodas de oro. Esto lo entregaron a su señora. Él ya había fallecido. Y para las bodas de oro del Colegio Militar se develó el busto del General Marín en el patio, ¿no? Es este. Acá está su señora y acá están los integrantes de la Asociación Leoncio-Pradina develando el busto del fundador y primer director del Colegio Militar. Ahora ya no existe este pedestal, pero he visto el busto en el santuario que tienen acá en la pérgola. En conclusión, el general José del Carmen Marín, después de estudiar su vida, sus hazañas, podemos afirmar que es un ejemplo de superación. Un niño abandonado, un niño que tuvo que hacerse hombre por sí solo, se hizo militar por sus méritos, ascendió siempre en el primer puesto por su excelencia, llegó a ser ministro de Estado. Es un ejemplo de superación para todos ustedes, cadetes. También es un ejemplo como educador. Es un ejemplo como educador de juventudes civiles y juventudes militares. Y cambió el sistema educativo del país gracias a sus ideas. Es un ejemplo como oficial. Primer puesto en todos sus ascensos, creó la primera unidad de transmisiones, fundó el Colegio Militar, fundó el CAE, organizó la primera oficina de ingeniería militar, nos prestigió en el extranjero, nos prestigió en Francia, nos prestigió en Bolivia, nos prestigió en Paraguay. Es todo un ejemplo como oficial del ejército. Es un ejemplo como estratega, lo demuestran los planes de operaciones que fueron llevados a cabo para la campaña del 41. Es un ejemplo como organizador de la primera unidad de transmisiones, organizador del Colegio Militar, organizador del CAE, donde iba, revolucionaba la unidad donde estaba sirviendo. Es un ejemplo como ingeniero militar. Muchas obras, muchos cuarteles fueron construidos o remodelados por el ingeniero Marín. Incluso
incluso el hospital militar, también participó en la construcción del hospital militar central, ese que queda ahí en Persia. Era un ingeniero militar y un ingeniero civil y catedrático de la Universidad de Ingeniería, y podía ejercer en Francia y en el Perú. Pero sobre todo, Marín es un hombre de principios, un hombre de bien, un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre que hacía siempre todo bien. Todo lo que hacía era excelente, todo lo que hacía estaba muy bien. Ese es el ejemplo que nos deja el fundador y primer director del Colegio Militar León Soprado, el general José del Carmen Marín Arista. Entonces ustedes, cadetes, ustedes, señores oficiales, técnicos que trabajan acá en el Colegio Militar, siéntanse orgullosos, muy orgullosos de su primer director, de su fundador, y sigan su ejemplo permanentemente. Tratemos de imitar, al menos en algo, al general Marín. Eso es lo que venía a decirles, eso es lo que venía a mostrarles, eso es lo que quería hacerles conocer quién es el director y primer fundador del Colegio Militar León Soprado, ahora que están recordando la creación, los 75 años de creación de su colegio. Él no solamente fue el fundador y primer director del Colegio Militar. Marín es un ejemplo para todos nosotros, para civiles, para militares, es un ejemplo para los alumnos, para los profesores, es un ejemplo para las autoridades, para los gobernadores, para los generales o para los soldados. Es un ejemplo para todos los peruanos. Por eso le debemos un homenaje y un reconocimiento especial a este gran hombre. Y ahora sí, las donaciones. Este es un plato recordatorio. ¿Nos puede levantar, cadete? Donado por la Asociación de Padres de Familia. Y esta es la que más me gusta. Este es un pergamino confeccionado por la primera promoción del Colegio Militar León Soprado, en homenaje a su fundador, director y amigo. Así dice, y amigo, ¿no? El coronel José del Carmen Marín. Y luego hay una serie de reconocimientos, recuerdos, diplomas que le entregaron durante las celebraciones de los 25 años y de los 50 años de creación del colegio. Todas estas las estoy donando para su santuario, para adornar el colegio. También entrego una serie de fotografías. Muchas ya la han visto durante la exposición. Fotografías antiguas del Colegio Militar. Estas fotografías estaban en el álbum fotográfico del general Marín, que su hijo le regaló, y yo le estoy donando al colegio porque creo yo que aquí es el lugar donde a él, donde al general Marín, le gustaría que se queden todos sus recuerdos de este colegio. Miren el uniforme de verano del general Marín y el presidente de la República en una ceremonia de clausura de las actividades del Colegio Militar León Soprado en 1944. Y así, verán ahí una serie de fotografías que les interesarán. Bien, señores, eso es lo que venía a decirles, eso es lo que venía a mostrarles. Y esos son los artículos que venía a entregarles. Les agradezco muchísimo por la atención prestada, ¿no? Y recuerden, Marín es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Muchas gracias.